Efesios, el capítulo 6. Vamos a comenzar el estudio bíblico hoy día con el versículo 21. Casi nunca pongo un título a la enseñanza, pero hoy día hay título. El título es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Efesios, el capítulo 6, versículo 21, para comenzar. El apóstol Pablo está escribiendo esta epístola, esta carta, este libro a los efesios porque los ama. Y escribe a ellos porque quiere que ellos entiendan la sana doctrina. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que tenemos que vivir en Cristo? ¿Cómo es ser cristiano? Y es curioso porque la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, cada versículo, cada frase es importante. Hasta las genealogías son importantes. Cuando tú estudias las genealogías en la Biblia, tienen mucho significado y tienen muchas lecciones para nosotros. Y es curioso porque cuando uno lee los comentarios bíblicos, escucha las predicas, muchas veces los pastores al llegar a esos últimos 3, 4 versículos de Efesios, casi no dicen mucho. Y entiendo, pero hay que recordar algo. Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, y dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces vemos que cada frase, cada versículo tiene algo importante para nosotros. Y vamos a ver cosas muy prácticas y muy lindas hoy día en esta enseñanza. Pero quisiera hacer unas preguntas también. ¿Cuántos quisieran ser más como Jesucristo? ¿Cuántos admiran al apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Y cuántos quisieran ser más como el apóstol Pablo también? Sí, ¿no? Hoy día vamos a ver dos cosas prácticas que podemos hacer en nuestras vidas para que seamos más como Jesús y más como Pablo. Y estoy seguro que en el caso de Pablo, por lo menos, es una cosa que quizás nunca han pensado. Pero vamos a leer. Efesios 6, 21. Nuestro querido hermano Tíquico. Esa es la forma de pronunciarlo. No es Tíquico, sino es Tíquico, que es un fiel ministro en el Señor, habrá de comentarles todo acerca de nuestras o mis actividades, para que también ustedes estén al tanto de todo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente a nosotros y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. Bueno, hemos estudiado en las últimas semanas la armadura de Dios. Hemos visto que cada pieza de la armadura de Dios es importante, tiene su función. Es importante para nosotros porque así podemos defendernos, así podemos avanzar, así podemos vivir como Cristo quiere que vivamos en este mundo. Y hemos visto que cuando tenemos la armadura de Dios puesta, lo que nos da la fuerza es la oración. Hemos visto que cuando realmente queremos luchar cuando luchamos es cuando predicamos el Evangelio con el amor del Señor, ¿no? Eso es muy importante. Hemos visto que así es como luchamos, predicando el Evangelio, defendiendo nuestra fe y todo eso. Estamos viendo en estas semanas también cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y cómo es que el Espíritu Santo obra en la iglesia, que es un tema muy importante. Y hoy día veremos que no es la voluntad para un cristiano luchar solo. No es la voluntad para un cristiano luchar solo. Por eso, Pablo está enviando a su fiel ministro, su amigo, su compañero en la fe, que se llama Tíquico. Un compañero de Pablo. Algunos piensan que ha sido pastor porque dice aquí un fiel ministro. Puede ser, pero no estamos seguros porque ser ministro significa ministrar. No necesariamente es un pastor. Vemos que Tíquico viajó con Pablo en su tercer viaje misionero. Lo vemos en Hechos capítulo 20, los primeros 4 versículos. No vamos a leerlo. Tampoco no tienen que confiar en mí. Pueden buscarlo en sus Biblias en casa. ¿Ya?
Pero es curioso porque también vemos el nombre de Tíquico en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, los versículos 7 al 9, cuando Pablo dice lo siguiente: nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, les llevará noticias mías. Lo envío a ustedes para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Lo acompaña Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que sucede aquí. En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo dice lo siguiente: a Tíquico lo envié a Éfeso. Justo estamos leyendo el libro de Efesios, ¿no? Y en Tito capítulo 3, versículo 12, dice Pablo: cuando te envié a Artemas o a Tíquico, apresúrate a reunirte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Entonces, Tíquico es un hombre que llegó a ser muy conocido en la iglesia primitiva, a los colosenses, los efesios, etcétera, ¿no? Y tenemos esta carta de Efesios preservada para nosotros, porque en esta carta, como hemos dicho, vemos doctrina, vemos cómo practicar la vida cristiana, que era muy importante. Pero Pablo no solamente quería que los efesios supieran o que entendieran y que aprendieran la sana doctrina, cómo vivir la vida cristiana, cómo era Dios y todo eso, sino Pablo también envía a Tíquico a los efesios porque él quiere que ellos tengan conocimiento de su situación actual, de los detalles de su vida. Cosas que hoy día tal vez no serían muy edificantes para nosotros ni importantes, pero para ellos en ese tiempo y para Pablo sí. Los efesios necesitaban más información acerca de la vida de Pablo y lo que estaba pasando con él. Y Pablo quería que la gente orara por él. No solo los efesios, sino los colosenses y los demás. Y por eso el versículo o los versículos que hemos leído al inicio menciona eso, que Pablo está enviando a Tíquico para que ellos estén al día en cuanto a su vida. Romanos capítulo 15 también menciona algo parecido en los versículos 30 al 32, cuando dice: pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones de Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Entonces Pablo no solamente quería que los efesios supieran lo que estaba pasando con él, sino los colosenses también y los romanos. Pablo era un hombre que creo que si estaría vivo hoy día, no solo tendría el Facebook, sino el WhatsApp, Twitter, no sé qué más, porque Pablo quería siempre comunicarse con la gente. ¿Ya? En cierto sentido, podemos decir que vemos en el ejemplo de Pablo que orar por sí mismo es bueno, porque Pablo oraba bastante. Era un hombre de oración. Pero orar por sí mismo no es suficiente. No es suficiente. Y ahora, hay dos extremos, ¿no? Aquellos que solo quieren orar por sí mismo y no quieren que nadie se entere de lo que está pasando con ellos. El otro extremo es aquellos que no oran por sí mismos, sino dicen: bueno, yo no oro por mí, pero mi mamá ora por mí. Mi mamá es una guerrera de oración. O todos los domingos yo pregunto: pastor, ¿estás orando por mí? Y te da la idea que ponen tanto énfasis en eso porque ellos no oran, ¿no? No es bueno, porque Dios no es un Dios que promueve la irresponsabilidad. Claro, tienes que orar por ti mismo. Por supuesto que sí, pero no es suficiente, como estamos diciendo aquí. Quizás, como muchas veces dice Pastor Alejandro, hemos puesto tanto énfasis en nuestra relación personal con Cristo, porque la salvación es personal,
y todos tenemos que, y podemos conocer a Cristo de manera personal, que nos hemos olvidado que cuando Cristo nos llama no solo a ser hijos de Dios, sino parte de la familia del Señor también. Eso es muy importante. Cristo te llama para que tú seas parte de su cuerpo. Pablo quería darles a los efesios información que era importante en cuanto a su misión, su tiempo en Roma como preso, quizás su salud y otros detalles, hasta que dice que Tíquico les hablará de todo lo que está pasando. Pablo era un hombre recontra transparente. Entonces, para que vivamos bien en Cristo, para que crezcamos bien en la fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir con otros lo que es nuestra situación y compartir con otros la vida. Un cristiano no debe vivir solo, no debe luchar solo. Aún teniendo la armadura de Dios, necesitamos luchar con otros soldados, con otros hermanos. Compartir para que otros puedan orar por nosotros y nosotros orar por ellos. Pero para que podamos orar por otros y ellos orar por nosotros, necesitamos ¿qué? Ya lo he dicho, si están prestando atención. Aquellos que vinieron anoche, Jorge Luis, ya vi que... Aguanta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito yo si voy a orar por ti? Bien. Necesito información. Información. Eso es muy importante, ¿no? Decir que tú amas a Cristo, pero no ves la necesidad de congregarte en una iglesia. Y ojo, congregarte en una iglesia no es asistir al culto, porque congregarte y asistir al culto son dos cosas distintas. Hay muchos que asisten pero no se congregan. Porque congregarse es ser parte, participar, ser conocido y conocer. ¿Ya? Ser parte o decir que tú amas a Cristo, mejor dicho, pero no quieres o no ves la necesidad de congregarte en una iglesia, es decir, que amas a la cabeza de Dios pero no amas a su cuerpo.